Buenas tardes, hermano. Dios les bendice a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Lleva por nombre Toma tu herencia. ¿Sí, hermanos? Herencia es el conjunto, hermanos, de bienes y derechos que se heredan de una persona tras su muerte. Bienes es bendición. La herencia, hermanos, la herencia de Dios es para sus hijos. En Romanos 8, 16, dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Antes de continuar, hermanos, quiero aclarar esto que dice que si es que padecemos juntamente con Él. Nosotros no tenemos que padecer ya lo que Jesucristo padeció en la cruz, golpes y todo eso. Aquí habla de la persecución. Aquí habla de que no te van a aceptar y cosas así. Pero esa es una tribulación momentánea, ¿verdad? Entonces Jesucristo murió y dejó una herencia para los hijos de su Padre, para los hijos de Dios. Vamos a ver 3 citas para comprender quién es hijo de Dios. Porque como ha dicho mi pastor Ibiza, todos somos creación, pero no todos somos hijos. Y muchas personas dicen, no, es que yo sí soy hijo. Y puede decir que es hijo, pero realmente no es hijo. Entonces, las Escrituras nos muestran ampliamente quién es hijo y quién no es hijo. Mire, vamos a el Evangelio de Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron. Era su pueblo, él era del pueblo judío y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, diga ahí donde esté, amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nos está explicando la palabra que todos los que le reciben a Jesucristo, los que creen en su nombre, en la obra que él hizo, dice, les da la potestad, el poder ser hecho hijo de Dios. Y luego dice, y no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios mismo. Entonces, los que reciben a Cristo en su corazón, a los que creen en su sacrificio, Dios mismo nos engendra como sus hijos. Nacemos en nuestro espíritu y nos unimos a nuestro Padre. En 1 Corintios 6, 17 dice la Escritura, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos unimos a su espíritu se une a nosotros. Y aquí dentro de nuestro corazón está la morada del Dios Altísimo. Amén. Viene a vivir el Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las citas que nos aclara quién es hijo. Y engendrados, quiero también decir que es mismos genes, misma naturaleza. Entonces, engendrado con sus genes, con su naturaleza. Y eso venimos a casa de oración a recibirlo en nuestro corazón y aprender de nuestro Padre.
porque tenemos su naturaleza y debemos de movernos en su naturaleza. La segunda cita que nos habla de cómo se adquiere la potestad de ser hecho hijo de Dios, nos la da en Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo mismo. En tu boca y en tu corazón. En mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor serán salvo. Y luego aquí habla de nosotros, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tus pies, hermano, para Dios son hermosos, porque tú vas y llevas esta palabra a aquel que la está necesitando. Le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, porque en cada mensaje que hemos transmitido se ha estado compartiendo al final la invitación para ser hijo de Dios. Y si tú ves al final, cada día, cada vez se les pregunta, ¿y quién ha venido por primera vez? ¿Y quién no ha recibido a Cristo? Es esa oración de fe a la que se les está invitando. Si tú ya eres hijo y has experimentado esa paternidad de nuestro Dios, pues gloria a Él. Y si quieres hablarle a alguien del Señor, le puedes hablar todo lo que quieras, pero lo más importante es que reciba a Cristo en su corazón. ¿Para qué? Para que sea hijo. No es lo mismo un hijo que alguien que no es hijo. Entonces recomiéndale que escuche un mensaje de los que estamos transmitiendo y al final se está invitando y pues ahí va a tener la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Es algo que me ha gustado mucho, que no sabemos hasta dónde ha llegado esta palabra y cada vez nos dicen, es que conoce al Señor, y pues ¿cómo le conozco? Es que mira, ten un encuentro con Él, ¿y cómo lo tengo? Pero aquí nos están llevando a confesarlo con nuestra boca y a creerlo con nuestro corazón y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, en 1 Corintios 2:9 dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, el espíritu del hombre lo entiende el espíritu del hombre, y al espíritu de Dios lo entiende el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, y con ese espíritu de Dios que está unido a nuestro espíritu, podemos entender las cosas espirituales de nuestro Padre. Entonces, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios para que lo entendamos, para que lo conozcamos de cerca, para que sepamos cuál es la herencia que nos ha dejado. Dios nos ha concedido el privilegio de entender sus pensamientos, su voluntad para con cada uno de nosotros. Es algo demasiado maravilloso, hermano, que tú puedas entender el propósito de Dios para tu vida, para tu familia. La otra cita que quiero que veamos, a donde el Señor nos explica quién es hijo, es en Apocalipsis 3:17. Es Cristo hablando, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así nos encontró el Señor, hermanos, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En el 18 nos dice la palabra de Dios: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que llama a la puerta? Cristo, Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario, pues, hermano, recibir a Cristo en tu corazón y confesarlo con tu boca para ser hijo de Dios. Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, preciosos son para nosotros los pensamientos de Dios, porque son pensamientos de bien y no de mal, porque son pensamientos de amor, no de castigo. Estamos conociendo los sentimientos, el sentir de Dios, el pensar de Dios, sus decisiones. Y una de sus decisiones fue darte una herencia, primero hacerte tu hijo y luego darte una herencia. Y es hoy y ahora el deseo de Dios que la tomes, porque no se la dejó a nadie más que a ti. Aprópiate de lo que es tuyo. Por eso el título del estudio es Toma tu herencia. No gana, no pide, no suplica, no ve tras ella, no. Toma tu herencia. ¿Por qué? Porque es tuya. Haz propia la herencia que Jesucristo ganó en la cruz. Fue para ti, hazlo personal. Toma para ti esa herencia, tú eres el dueño, tú eres el auténtico poseedor de todo lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Sí, hermanos, es la decisión de Dios dártela. Con creer, Dios te da su herencia. Tú decides si la tomas. Él ya decidió dar a su Hijo en sacrificio por nosotros, para darnos vida, para darnos una herencia. Ahora es decisión tuya si la tomas. Entonces, hemos comprendido en el nombre de Jesús
¿Cómo se adquiere la potestad de ser hijo de Dios? Ahora, otra cosa importante es conocer lo que es tuyo, conocer lo que no es tuyo, conocer lo que te corresponde y conocer lo que no te corresponde. En la Biblia hay 2 testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir testamento? El que deja algo, su testamento. Yo dejo mis bienes a fulanito o a mis hijos. Bueno, testamento es la declaración de la voluntad de una persona expresando lo que quiere que se hagan con sus bienes. Bueno, pues la voluntad de Dios está aquí. Y aquí está expresando su voluntad de lo que Él tiene y para quién va a ser y para quién es. ¿Para quién es? Para ti y para mí. Amén. La voluntad de Dios es darte todo lo que tiene, todo lo que Él es, la salvación, su naturaleza, su poder, su amor, su justicia, su autoridad y muchas otras cosas. En el Viejo Testamento había bendición de Dios si se portaban bien. Es necesario conocer en qué pacto estás. Es necesario conocer cuál testamento es el que te rige. Sí, porque a veces estamos cumpliendo un pacto que ya no nos pertenece, que ya no es para nosotros. Entonces necesitamos que ubicarnos en el pacto en el cual estamos parados. En el Viejo Testamento había bendición de Dios si se portaban bien y había maldición si se portaban mal. Era un pacto de cumplir para merecer. Ahorita nosotros no estamos en ese pacto, estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Ya, mire, vamos a Gálatas 3:10 para que la palabra nos lo aclare, amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjese cómo dice, es algo muy tremendo. ¿Y cuánta gente hay que todavía depende de las obras de la ley? Me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a dar, tantas cosas para merecer. Y mire cómo dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es algo tremendo. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué dice maldito todo aquel que no permaneciere? Porque nadie pudo permanecer, nadie pudo cumplir la ley. Hubo un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que sí cumplió la ley, pero de ahí en más, hermanos, absolutamente nadie cumplió la ley. Dice, no hay bueno, no conozco ninguno. Entonces, por eso está bajo maldición, porque tiene que cumplir la ley, hacer la ley. Mire, y luego en el 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No hay nadie, hermanos, que por la ley de Moisés se justifique ante Dios. Y dice la palabra, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tienen que cumplirlas. En el 13 dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató, hermanos. Nos libró de esa maldición de la ley. Dice, ¿cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué se hizo maldición? Porque Él era justo. Porque Él cumplió la ley. Porque él no se halló pecado. Mas sin embargo, por nosotros se hizo pecado. Se tomó nuestro pecado, cargó con nuestro pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces Él se hizo maldición para redimirnos de esa maldición. Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo vamos a recibir la promesa del Espíritu? Por la fe en Cristo, por su obra, por lo que Él hizo, por lo que Él ganó. Redimido quiere decir libre de castigo, salvo, rescatado. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, hermano. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Dios nos ve a través de la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Él ve lo que su Hijo pagó por nosotros. Por eso dice la palabra que somos grato olor a Cristo, porque valemos su vida, lo que Él pagó. En Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es Cristo. Y vamos también a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sabemos que el viejo pacto era de ley, pero en este pacto nuevo estamos bajo la gracia. Entonces es el pacto que te rige, es el pacto en el cual estás parado. Y la ley en el viejo pacto, en el nuevo pacto hay una ley. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento, Señor? Dice, o la ley que debemos de cumplir, la gran ley por decir. Dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estas dos leyes, en esta ley se funde la ley y los profetas. Entonces estamos en el pacto del amor, en el pacto de la gracia, a donde Dios ya no está enojado contigo, donde Dios te ve limpio, sin mancha, sin arruga. El pacto en el que estamos es el Nuevo Testamento. Mire, le voy a pedir para los que están en casita que lean todo el capítulo de Hebreos 8, porque pues no me alcanzaría el tiempo, a donde Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto del que estamos hablando. Y ahí en Hebreos, en ese capítulo, en el capítulo 8 y 12, dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces Dios ya no mira nuestro pecado ni nuestra transgresión. Y en el 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y está próximo a desaparecer. ¿Sí? Entonces ya no estamos en el viejo pacto. Estamos viendo pues que del Viejo Testamento ya no nos corresponde la maldición, sino solo la bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición. Entonces, en viejo pacto, hermanos, también vienen promesas, también vienen bendiciones. Esas sí nos alcanzan, porque Cristo pagó por ellas, Él se hizo maldición. Entonces, lo malo del viejo pacto, a donde Dios los castigaba y que te irá mal en el campo y que te irá mal en la ciudad y que se comerán tus vides y bueno, lo malo, eso ya no te corresponde. Del viejo pacto solo te corresponde lo bueno, la bendición, porque también había bendición y lo bueno es lo que nos corresponde. Entonces, no necesitamos cumplir la ley para merecer, sino que merecemos porque Cristo cumplió. Es una gran diferencia. Cristo ya cumplió, por eso merezco. Necesitamos creer para tomar. Porque creo en Jesucristo que ganó con su sacrificio esa herencia, es que merezco. Porque soy hijo de Dios,
por su gracia, por su amor, hermano. Entonces es necesario decidir y moverte en esta palabra, porque el hacedor de la palabra es el bendecido. En Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Estamos aprendiendo las cosas de Dios, esas cosas espirituales que no sabíamos, que no conocíamos. Dios nos la está revelando por su Espíritu Santo. Nos está revelando que todo ha sido dado, que las promesas están en el mundo espiritual, que son ocultas para nuestros sentidos naturales, y que Dios quiere enseñarnos esas cosas espirituales, y que Dios quiere enseñarnos cómo tomar esas cosas espirituales, esa herencia, esa bendición. Por ejemplo, hay muchísimas, más de 7,000, pero vamos a ver una o dos. Con la fe, con lo que no se ve, tomo mi sanidad. ¿Qué fue ganado con la llaga de nuestro Señor Jesucristo? En Isaías 53:4 dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Entonces, esa es una promesa, es una bendición. Y con tu fe vas a tomar esa promesa, vas a tomar esa bendición. Mas si no sé que Cristo me sanó en su llaga, ¿cómo tomo esa bendición? Entonces necesito que conocer y creer a Dios sin argumentar. Por ejemplo, el perfecto amor echa fuera el temor. Estamos hablando del amor de Dios. Lo que amo lo cuido, lo que amo lo protejo. Y Dios nos ama, y Dios nos cuida, porque nos ama, porque somos sus hijos, y Dios nos protege, porque somos sus hijos. Entonces, esa es otra bendición, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás temblando? ¿Que no tienes un Dios, un Padre que te ama, que te cuida, que te sustenta, que te guía, que te enseña, que te libra? ¿Quién eres tú para Él? Hijo. ¿Qué siente Dios por ti? Solo amor, hermanos. No siente coraje, no está enojado contigo, no te juzga, no te condena, no te castiga. ¿A qué tienes derecho? A todas las bendiciones. Y lo vamos a ver en segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, subraya, dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tienes que conocer quién eres para Dios, qué tan importante eres para Él, a qué tienes derecho, cuáles son tus derechos, qué te corresponde. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, Dios quiere que vivas, como decía mi pastor al principio, reinando en vida. Tú eres un rey, sacerdote, y así tienes que estar aquí en esta tierra. Eres el embajador en esta tierra, eres el embajador celestial de Dios, y tienes que vivir con esa confianza, con esa seguridad. Yo no digo que no llegue el temor, pero tienes que echarlo fuera. Yo no digo que el enemigo no ataque, sí viene con sus artimañas, él viene a hurtar, a matar, a destruir, pero tenemos poder para echarlo fuera, ¿sí? Entonces, Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder. En 2 Corintios 6:18
dice la palabra de Dios. Y seré para vosotros, ahí donde estás, y seré para Dios, no, perdón, y seré, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el día de hoy Dios te está diciendo que para ti es por Padre, y di, yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Aquí no se lo está diciendo, hermano, que Él va a ser para nosotros por Padre y nosotros le seremos por hijos e hijas. Amén. Entonces, mire, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos la vida de Dios. Tenemos vida eterna. Tenemos vida en el Espíritu. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Estábamos huérfanos, ahora tenemos un Padre que nos ama. Pero también es importante, hermano, retener la bendición. Y tenemos que entender, debemos de saber que hay dos reinos espirituales, el de luz y el de oscuridad. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino de la vida, de la verdad. Dependemos de Él. Es el reino de nuestro Padre. También está el reino de la oscuridad, del enemigo. Y el demonio está interesado en robarte esta herencia que Jesucristo ya ganó para ti. El demonio tiene un propósito en cada persona. No quieren que llegues a ser hijo. No quieren. Pero una vez que eres hijo, que no pudo impedirlo, cuando ya eres hijo, no quiere que conozcas para que tomes. No quiere que crezcas. No quiere que madures, porque sabe que cuando tú maduras en esta palabra de gracia, de justicia, a donde todo lo ganó Jesucristo, pues se le acaba la oportunidad de hacerte daño. Y nosotros no estamos predicando, estamos ciertamente, entonces ya tengo la salvación, sí, ya tienes la salvación, pero también les compartimos que la palabra de Dios dice, Pablo decía, en sus cartas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces estamos predicando una palabra de libertad, pero no se debe de confundir con el libertinaje. Una palabra de libertad en Cristo. Y sí fuimos creados para buenas obras. Dice que Dios nos creó para buenas obras, pero no para salvación. La salvación la ganó Cristo. La salvación la tomas tú con tu fe. Entonces, cuando ya eres hijo, el enemigo no quiere que conozcas esta palabra de gracia, de justicia, para que no madures. Porque un niño no va a tomar la herencia. También el enemigo usa la religiosidad. Usa los argumentos que vienen a tu mente, no mereces, la regaste, ¿a poco tú? ¿A poco nomás con creer? Tantas personas que me han dicho, ¿a poco nomás por creer yo ya voy a ser salvo? ¿Tan fácil? Pues sí, tan fácil para nosotros, pero a Cristo le costó. Ni siquiera vamos a alcanzar a imaginar lo que le costó. Y no solo a Él, a nuestro Padre Dios le costó dar a su Hijo. Y Él lo vio sufrir y Él lo vio padecer. Y también el Espíritu Santo con el que fue engendrado nuestro Señor Jesucristo se separó de Él, porque Cristo también murió espiritualmente cuando tomó la copa de pecado, a donde estaba tu pecado y el mío. Él se la tuvo que tomar, esa copa, aunque no quería, aunque sudó gotas de sangre, se la tomó, se hizo pecado y quedó muerto espiritualmente, separado de Dios. Porque debemos de saber también que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Entonces, una vez que Jesucristo
perdón, sí, una vez que Jesucristo se toma nuestro pecado, el Espíritu Santo ya no puede permanecer en él. Por eso en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí, hermanos? Entonces, pues ya Dios nos lavó con su sangre preciosa. Y el Espíritu Santo también le costó, tuvo que dejar a Jesucristo. Ahorita ya Jesucristo resucitó, Jesucristo venció la muerte. Ahorita Cristo está sentado a la diestra de Dios, no está en esa tumba, la tumba está vacía, Él vive. Es un rey, es un Dios de vivos, hermano, no de muertos. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Tenemos que saber aquí con quién contamos. Un Dios vivo, fuerte, poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Hermanos, también usa mucho, para que no tomes tu herencia, usa mucho la condenación. Te hace sentir que no mereces, te hace sentir que ya, pues que ya no tienes derecho. Pero algo de lo que más usa, hermanos, y no quiero terminar sin antes decírselos, es que él usa la confusión. Él quiere confundir. Acuérdense que él es mentiroso y padre de mentira. Entonces él viene a confundir. ¿Cómo es que viene a confundir? Revolviendo los dos pactos, el de ley y el de gracia. Que no entiendas los pactos, que no entiendas en cuál estás parado. El enemigo usa la mezcla para que cumplas una ley que ya no te pertenece y pues, ¿cómo te vas a salvar? La ley dice que si cumples, te salvas. La gracia dice que si crees, te salvas. Y si alguien se va por querer cumplir para salvarse, pues está errado, anda perdido. Confunde, hay confusión, hay engaño. Entonces nosotros tenemos que ubicar los pactos y cumplir la ley que está vigente, la ley de la gracia, para que no te muevas de esta ley de la gracia. Debes de saber que Cristo ya pagó por todo tu pecado y que tú estás limpio delante de Dios. Entonces necesitamos que cuidar lo que oímos. Por eso insistimos tanto en esto, hermano. Ahorita hay tantas cosas en internet y la carne tiene comezón de estar oyendo que de aquí, que de allá, y que qué opinó aquel, y que qué dijo fulanito, y que esa es la eminencia, y que, bueno, tanta cosa. Yo nada más veo los títulos, ¿verdad? Yo le paso, pero tanta cosa que traen, hermano, y eso es el propósito del enemigo también, para confundirte. Aquí en la palabra viene todo lo que tú eres, viene todo lo que va a pasar, viene todo lo que sucedió, viene el rescate del hombre. Aquí viene el plan de rescate y pues no necesitamos estar escuchando cosas, hermanos, que no nos van a edificar, sino que con tanta información, pues puedes llegar a confundirte y pues ¿para qué, hermano? Mire, vamos a la última cita, Gálatas 3:1. Pablo les decía así: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos de fe, hermanos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí, hermanos? Y lo dice lo que ya habíamos leído hace rato, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces estamos en un pacto de fe, hermano, en un pacto de gracia. Y pues vamos a dar por terminado este estudio. Y pues al principio les compartí que al final hacíamos una oración para aquellos que no son hijos, pasen a ser hijos de Dios. Y esta es la invitación que les hacemos a todas las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, desde ahí de donde está en su casita, en su casa. Cierre sus ojos, aquel que decidió recibirlo en su corazón, y recuerde que tiene que confesarlo con su boca y creerlo con su corazón. Diga con voz audible: Señor Jesucristo, yo sé que tú estás a la puerta de mi corazón tocando. Yo decido abrirte la puerta de mi corazón. Entra a vivir dentro de mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por haber venido a mi vida. Sana mi vida, sana mi familia. Enséñame a vivir una vida de victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, por el tiempo que dedicaron a escuchar la palabra de Dios. Dios les sigue bendiciendo. Y le doy el micrófono a mi pastor. Gracias.